Nach, es la ACB, juega 0405, sí, tan solo juega. Tiempo de tertulia ahora y de analizar el partido de ayer entre UCAM Murcia y el Río Breogán. Hoy solamente con Antonio García, compañero de Movistar. Hola, Antonio. Hola, ¿qué tal? ¿Qué sensaciones te dejó ayer un partido, como he dicho en la presentación, en el que UCAM Murcia nunca fue por delante en el marcador, siempre estuvo por detrás, ni siquiera llegó a empatar? Y no sé cómo valoras también si se notaba que les faltaba ritmo de competición, si crees también que les faltaban o que estaban un pelín por detrás en cuanto a nivel físico. A ver, lo primero, la primera sensación o la primera palabra que se me da a la cabeza es que el equipo me dejó frío ayer, ¿no? Que es verdad que hay que huir de comparaciones con el equipo de la temporada pasada y más ahora, a principios de esta, pero es verdad que faltó conexión, faltó transmitir, ¿no? Un poco a la gente y eso viene dado porque, como tú bien decías, fuiste a remolque todo el partido, a pesar de poderte adelantar en 5 o 6 ocasiones, sobre todo en la segunda parte, o de acercarte a un punto, 2 puntos. Como tú bien decías, la sensación era todavía estar más lejos, incluso en el tercero, cuarto, no recuerdo muy bien, había una diferencia de valoración entre un equipo y otro de entre 15 y 20 puntos, cosa que no se reflejaba en el marcador, pero sí en las sensaciones que te transmitían en la pista. No sé si es falta de ritmo de competición, porque entiendo que Breogán habrá jugado sus partidos de pretemporada, pero aunque haya jugado más recientemente, pues esa diferencia, ¿no?, que se vio en la pista, yo creo que no te la da un partido más de pretemporada. Si bien dijo ayer Sito que eso sí se notó y que también el equipo pareció estar peor físicamente de lo que en realidad él ha visto en entrenamientos. Y ahí yo me tengo que fiar porque él es el que los ve día a día en la preparación, ¿no?, que han llevado a cabo. Así que no creo que haya un equipo que esté 2, 3 marchas ya de por sí, pero sí, ayer sí lo demostraron. Los gallegos estaban 2 marchas por encima de Murcia, tanto en defensa como a la hora de tener claras las ideas, y es verdad que también tenía una plantilla relativamente nueva. ¿Faltó intensidad atrás o ideas claras en ataque? Porque también una de las claves de los sistemas de Sito, por lo menos en la última temporada y como dijo en la previa que quería jugar este año, es atacar en los primeros segundos de posesión y correr. Eso pasa por controlar el rebote, que es algo de lo que luego hablaremos. Entonces, ¿por qué se empieza a remolque? ¿Porque falta intensidad atrás o porque no tenías opciones claras en ataque? No sé, ¿cómo lo viste tú? Yo creo que se dan un poco las dos la mano, ¿no? Creo que lo hablamos la temporada pasada, que era un equipo que se enchufaba a la defensa a raíz de atacar bien, ¿no? Que conseguía mantener ese ritmo. Daba la sensación de que el equipo le ponía ganas ayer, pero no encontraba ese ritmo alto. En el ritmo alto no había conceptos claros y, por ejemplo, hubo un par de situaciones en las que los dos jugadores de Murcia defendiendo un bloqueo se chocaban y eso permitía una canasta relativamente fácil a Breogán. Hubo un par de sistemas en los que un compañero tenía que corregir a otro diciéndole tenías que irte para la derecha en vez de para la izquierda. Bueno, yo creo que son cosas que te va a dar el conocer mejor a tus compañeros, el tener memorizado el libreto de Sito, pero sí creo que es fundamental, como tú bien dices, en esa manera de jugar, esos primeros segundos son clave. Para ser muy vertical, para poder utilizar el campo abierto. Este año con la norma de saque, que el árbitro no tiene que tocar la pelota, también va a hacer que, quieras o no, puedas conseguir 4 o 6 puntos a lo mejor medianamente gratis por partido, porque luego en el 5x5 todo se complica más. Y ahí para mí la duda principal que me deja, no preocupación, pero sí duda, de si este equipo puede jugar al ritmo de la temporada pasada y puede jugar a lo de la temporada pasada, porque me parece que tus 3 pivots son muy distintos a lo que te aportaba Lima, a lo que te podía aportar Webb también, los cuatros. Entonces, yo esa duda la sigo teniendo. La hablamos en verano en una de las tertulias de, bueno, este equipo tendrá que cambiar, pero parece que Sito quiere mantener esa idea. Ayer, por ejemplo, hubo muchos sistemas que se empleaban la temporada pasada que para según qué jugador yo veía que no encajaban demasiado bien. ¿Será cosa de que el jugador encaje en el sistema? Bueno, al final los partidos nos van a dar o quitar la razón. Una de las facetas del juego en las que dominó Breogán fue sobre todo en el rebote. Fue muy superior durante todo el partido. Al final, 28 capturas para el UCAM, 41 en total para el conjunto gallego. ¿Cómo viste esa faceta? Porque es algo que siempre ha dominado el UCAM Murcia.
Sí, de hecho, la temporada pasada fue de los mejores en los 2 aros, sin un equipo tan grande como esta temporada, ¿no? Y yo creo que, bueno, ayer se puso de manifiesto una frase muy de entrenador, de que el rebote no es solo cosa de los pívos, sino que es de los 5 que están en la pista, y se vio ejemplos muy claros. Balones que daban en el canto del aro y salían rebotados más allá del tiro libre, siempre había un jugador de Breogán mejor posicionado. No sé si es hambre, si era esa ansiedad a la que hacía referencia Sito Alonso que bloqueaba a algunos jugadores. Lo que sí vi, y no en uno o dos jugadores, fueron situaciones de una buena defensa durante 20 segundos, pero cuando había un tiro, ese medio segundo de no saber si ya arrancar hacia el lado ofensivo, si cerrar al tuyo, si ir a por el balón, y en ese segundo de duda siempre había un jugador de Breogán dispuesto a atacar el aro y a hacerse con ese rebote. Creo que es algo que tiene que mejorar, sí o sí, porque al final tienes 5 jugadores, o sea, perdón, 3 5 muy físicos que tienen que asegurar más rebotes de los que vimos ayer. Y luego al final jugadores como Anderson, como Jelinek, como bueno, el propio Sadiel cuando vuelva a entrar en rotación, que te van a dar esos rebotes que ayer faltaron. Has mencionado 5 muy físicos. Este año hay 3 pivots en el UCAM Murcia. Evidentemente, es más complicado, ¿no?, tener minutos habiendo 3 en rotación en lugar de 2. Ayer Sako hace una muy buena primera parte, no juega la segunda, y sí Ilimane, que estuvo mejor tras el descanso, y también Pustovoy. ¿Cómo viste en general la faceta de los pivots? Sí, tal y como lo has descrito tú. A mí Saco me impresionó la primera parte por su actitud defensiva, por lo rápido que estaba de piernas, por lo rápido que estaba de manos, por los riesgos que asumió y que en muchas ocasiones ha salido bien. Quizás no se va a ver reflejado en la estadística porque fueron robos que al final terminaban cosechando otros compañeros, pero a mí sí me pareció que dio ese salto, perdón, ese salto físico en defensa del equipo. A Pustovoy le vi perdido, pero al final miras las estadísticas y se va a ir a los 10 puntos casi con un partido gris. Entonces te da la sensación de que es un jugador que cuando esté más entonado y más ya en sintonía con lo que quiere su entrenador y con sus compañeros, va a aportar grandes cosas. Y Limán es lo que has dicho tú. Primera parte gris, segunda parte bastante mejor. Yo no entendí que Saco no jugase la segunda parte. Entiendo las razones, quieres reforzar anímicamente a 2 jugadores que la temporada pasada no lo pasaron bien, quieres que ellos vuelvan a creer en sí mismos, pero eso es una manera de verlo, y si se la aplicas también a Saco, él te podría decir: "Vale, ¿yo qué tengo que hacer para jugar?". Es un partido, el sábado hay otro, el martes hay otro, esta temporada va a estar muy cargada de encuentros porque se mete también la competición europea. Pero aún así, yo hubiese dado más opciones al que ayer fue último en rotación o en último en minutos de los tres grandes. Decir que eso es lo que comenta Sito en rueda de prensa cuando le preguntamos, que él va más allá y no miró solamente el partido de ayer, Ujú. sino que creía que si sentaba a Iliman y Diop rápidamente, quizá eso mentalmente por el año que viene o que lleva la mochila, que lleva ese peso, le podía un poco trastocar mentalmente. Sí, ¿Tú yo crees que la eso rotación, influye? a ver, es que son jugadores con una larga trayectoria profesional, entonces creo que es un trabajo de entrenamientos, creo que es un trabajo de cómo, de la mano izquierda que luego te das con el jugador, pero al final esto va de ganar partidos, de generar una química de equipo, por supuesto, y sin esa química es muy complicado ganar partidos, pero creo que esa química no solo se construye en los 40 minutos que está el partido jugándose, ¿no? O de juego, sino que también está un poco más allá. Y el jugador tiene que ser honesto consigo mismo. Y yo, por ejemplo, no me refería al caso de Ilimane, pero sí en el último cuarto hay un momento en el que ya da entrada de nuevo a Pustovoy. Quizás ese era el momento para que Saco hubiese tenido 2 minutos y luego volviese Ilimane, que lo había hecho bien. Luego es tan fácil como hablar con Pustovoy y decirle: oye, esto es un partido, hoy no han salido las cosas, ya está, hay que mirar al sábado y el sábado volverás a ser importante. Y el martes volverás a ser importante y todos tienen ese crédito que le ha dado ese bagaje profesional. Yo sinceramente me cuesta creer que un tipo que ha jugado Euroliga o que ha jugado competiciones europeas, que ha estado en dinámicas de selecciones nacionales, como es el caso de Pustovoy, como es el caso de Ilimane, tengan una mentalidad tan débil como que por un partido, el primer partido, después de 3 opciones sin hacerlo relativamente bien, se vayan a venir abajo. ¿Y qué te pareció en líneas generales el debut de los nuevos? Además, pudimos ver a Anderson incluso ocupar la posición de 4 en los últimos minutos de partido, que igual era algo que
Bueno, no sé si más adelante, pero que no teníamos en el guión para el primer partido. Y yo lo hablamos durante el partido y es verdad que yo era una situación que sí pedía, que el juego me lo demandaba, porque le veía sufrir en la defensa del perímetro sin ser lo agresivo que quería que Sito fuese en sus exteriores. Y cuando se ponía a ese nivel de agresividad le rebasaba más o menos fácil, pero cuando daba un paso atrás es muy inteligente, sabe colocarse, físicamente es muy fuerte. Y claro, Lukovic, por ejemplo, cuando había cambios en esos bloqueos, que los pibos sufrían más porque tenían que quedarse en el perímetro, pero a él lo llevaban al poste bajo, apenas sufrió. Es verdad que recibió, me parece que 2 puntos, en una canasta que le barrieron, en un buen posteo, pero al final yo creo que era un riesgo asumible que incluso se podía haber llevado a cabo antes, visto que ni Nemanja Radovic ni Lucer tuvieron un gran partido ayer. Creo que era un buen momento para poder haber cambiado ese ritmo del partido. Por ahí Anderson creo que va a dar mucho más. No descubrimos a nadie que el partido de ayer fue muy gris, no solo por solo un punto, sino faltó un poco de jerarquía suya en el juego. Bueno, se tiene que adaptar a una nueva competición, a una nueva forma de competir, no solo por la liga, sino porque él tenía un equipo que competía en competición doméstica en Turquía y él apenas jugaba esos partidos y sí jugaba los de Euroliga, entonces ese cambio de mentalidad lo va a tener que llevar a cabo y bueno, el revolcón de ayer seguramente sirva para eso. A mí Trice me gustó, creo que mostró ese descaro de un jugador que falló los 2 primeros tiros, luego estuvo un rato timorato, pero la salida desde el banquillo después le activó. Lucer no me gustó, creo que estuvo correcto, pero le faltó arriesgarse, le Algo de faltó miedo. esa... Sí, yo lo vi muy bloqueado. En situaciones de tiro que podía levantarse, es un 4, no es Webb, ya lo dijimos en verano, pero es un jugador que tiene buena mano. Y si no tira y si no amenaza, Sí, al final va a ser un jugador que le devoren los minutos de banquillo. Y de lo que había Jelinek. venido que no tenía experiencia en ACB serían esos tres y luego Jelinek me pasa un poco como Pustoboy. Durante el partido no es un tipo que haga grandes alardes, no es un tipo que de repente entre en combustión y meta varios puntos, por lo menos ayer, pero luego miras al marcador y dices 8 o 10 puntos. Bueno, es un lujo tener ese tipo de jugadores, así que Jelinek correcto, pero tampoco sobresaliente porque ayer nadie sobresalió en el encuentro. Lo mejor del mal partido de ayer, bueno, lo mejor no hay nada, ¿no? Pero lo positivo es que tienes un viaje ya, que el equipo está Sí. viajando porque mañana juega en Zaragoza, que también está de vuelta de Santiago, viaje largo, perdieron y va a ser el debut de los Maños en casa. Y, Ah, no sé, oportunidad, ¿no? Para volver a demostrar que puedes estar ahí. sí, sobre todo si una de las quejas del postpartido de ayer era la falta de partidos, la falta de ritmo competitivo, bueno, pues ahora hay tazas y tazas y tazas de competitividad, porque juegas hoy y el martes te estrenas en Europa. Ante rivales que no son fáciles, en una cancha complicada como es la de Zaragoza, un equipo que tampoco ha dado su mejor versión en el primer día, que no viene de una pretemporada tampoco muy convincente. Es un caso un poco paralelo al de Murcia, que se ha renovado mucho, que ha cambiado de entrenador, este sí, y que yo, por ejemplo, era uno de los equipos que les daba firmes candidatos a estar en Copa del Rey. Bueno, Pero no. un tantarantán en la primera jornada y tampoco tiene que ser un partido de urgencias. Es jornada 2, es una pista muy complicada, pero sí que las sensaciones han de ser mejores. Es, decías, las sensaciones han de ser mejores. Entiendes también que puede haber, por lo menos en la grada, que ayer saliesen preocupados. Sí, pero también luego pude hablar con algún aficionado que nos daba recuerdos y que nos escuchaba y me decía, bueno, no solo el equipo está de pretemporada, la grada, y me lo decía un aficionado además, me decía, la grada también hemos estado hoy un poco dispersos. Sí, charanga, ambiente festivo, buen primer día, pero es verdad que, por ejemplo, cuando el equipo se pone hecho abajo, ayer no da la sensación de ser un pabellón caliente, no da la sensación de agarrar al equipo y llevarlo en volandas. Entonces, sí, es normal que la gente esté preocupada porque creo que todos, no voy a utilizar lo de se ha vendido que este equipo, no, yo creo que todos más o menos somos conscientes de que este equipo es uno de los más completos de las últimas temporadas, desde la gente que ha formado el equipo hasta gente que trabaja para el equipo, gente que trabaja viendo al equipo y gente que disfruta del equipo, todos al final piensan lo mismo, entonces sí es normal ayer un poco ese jarro de agua fría, pero es la primera jornada y como digo, se tienen que ajustar muchas cosas en la pista y quizás también en la grada.
Antonio, la semana que viene comentamos el partido de Zaragoza y ese debut en Champions contra el equipo turco, contra Tofaş. Perfecto, tendremos una semana completita. Hasta luego. Chao.